Hola, somos Torrefuerte. A continuación escucharemos al pastor David Pedraza con el tema Agentes de Influencia. Que este mensaje sea de bendición para tu vida. Permítanme entrar al tema del día de hoy a través de esta ilustración. Posiblemente se va a sentir identificado. ¿Recuerdan esos momentos cuando eran pequeños y jugaban y salían a la calle y podían interactuar con otros niños? Y entonces era muy divertido en la escuela, en la casa, en la calle, salir a jugar. Y entonces había algo que cuando se armaban los equipos se ponía muy triste para algunos y muy feliz para otros. Era el momento donde se escogían los equipos. Y entonces los mayores o los que jugaban mejor o algo, los hacíamos capitanes de los equipos y decíamos, a ver, tú vas escogiendo, ¿no? Y entonces escogías a las personas que jugaban mejor para los propósitos de ganar el partido, ¿no? Yo soy el hijo menor y siempre jugué con mis hermanos mayores. Entonces normalmente era el último que escogían y en muchas ocasiones fui hasta el pilón, ¿no? Así como, bueno, pues ya te quedas con esta persona y ya como el X, ¿no? El extra. Y pues no me di cuenta tanto de cuánto afectaba porque fue siempre así. Con el paso de los años crecí y el estar jugando con personas mayores, cuando te pones a jugar con los de tu edad, pues dices, ah, caray, no, pues sí se puede, ¿no? Y entonces ahora fui yo el que escogía. Y fui igual de despiadado. Porque quería ganar el partido. Y entonces escogía a los mejores y ahí me quería estar, ¿no? Esta ilustración fue manejada de una manera magistral por una serie de hace algunos años que tal vez algunos recuerden, se llama Los Años Maravillosos. Está en la serie ahí en YouTube por si alguno es fan de esta serie. Resulta que Kevin Arnold está en el equipo de básquetbol y entonces le cuestiona al entrenador de por qué permite que los capitanes escojan a sus jugadores, porque siempre escogían a los mejores. Y entonces le dice el entrenador, no hay problema. Y en la próxima elección lo pone a él como capitán y le dice, escoge tú. Entendamos que el mejor amigo de Kevin Arnold era Paul Pfeiffer y era pésimo para los deportes, ¿no? Y ya le había reclamado de por qué no lo escogía, ¿no? Entonces Kevin hace una cosa, escoge a Paul como el primero de su equipo y ahí se le prende el foco y empieza a escoger a los peores jugadores de su grupo. Y se arma el peor equipo de básquetbol del que se tenía memoria. Y les ponían unas palizas a los pobres cuates porque no sabían ni botar el balón. En un momento, en uno de los partidos, uno lanza el balón y el balón le cae al entrenador que tenía una placa de fierro y suena como a metal y todos empiezan a reír y se botan ahí. Y el final, el partido fue lo de menos. La reflexión de la historia es, resulta ser que era más importante la diversión. Y dice, ya el partido es lo de menos. Dice, como quiera nos seguían ganando, ¿no? Pero ya nos divertíamos. Al respecto quisiera hacer una reflexión con ustedes. Dependiendo de qué quieres lograr, es el equipo que escoges. ¿A quién escogerías en tu equipo? Por supuesto, de acuerdo a ese desempeño que quieres tener. ¿Quiénes serían las personas de mayor influencia en tu equipo, en tu empresa o en tu ministerio? Hoy estamos celebrando 31 años como iglesia. Yo soy un convencido de que una celebración de cualquier tipo que deja fuera al Señor no tiene razón de ser. Estamos aquí solamente por la misericordia y por la gracia de nuestro Señor. Por eso es que Torrefuerte existe. Y si lo analiza usted honestamente, no tiene que ver con méritos humanos, no tiene que ver con capacidades. Yo soy un convencido de que Dios observó algo diferente que posiblemente nosotros no. Y al respecto me pongo a pensar, ¿qué criterios usa Dios para sus agentes de influencia? ¿Qué mira en cada persona para hacerlo parte de su equipo? La primera respuesta la queremos dar de acuerdo a la Escritura. Acompáñenme por favor a 1 Corintios capítulo 1.
Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 26. ¿Quién es parte del equipo de Dios? Primera Corintios 1, 26 dice así: pues miren, hermanos, su vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Quién dice presente? Necio, terco, vil, menospreciado. Ay, caray. Y alguno podría decir, ahora todo tiene sentido. Ahora entiendo por qué la iglesia es como es, ¿no? Pues sí, así los escoge Dios. Con razón estamos como estamos, ¿no? Dicen por ahí. Tal vez usted y yo veamos las cualidades de algún tipo y a lo mejor Dios busca agentes de influencia con otras características, con un criterio distinto. No es el propósito hacer una analogía que nos lleve a considerar virtudes, valores, capacidades o dones que cada persona ha sido o ha tenido, por lo cual le hace meritorio del llamado de Dios. Porque sin duda podemos enfocarnos en algunos personajes de la Escritura admirables, algunos personajes que nos resulten increíbles en aquellas cualidades que fueron importantes o hasta fundamentales cuando fueron llamados por Dios. Por ejemplo, podemos hablar de la fe de Abraham. De Abraham hemos hablado recientemente, un hombre que tenía una fe increíble, una fe que tuvo la capacidad de transmitir a otros. O podemos hablar del liderazgo que creó un hombre como Moisés. O tal vez podemos hablar de un hombre conforme al corazón de Dios, como es en el caso de David. O tal vez podemos decir la valentía que tuvieron hombres como Eliseo, el profeta Eliseo, o Elías, o Juan el Bautista. O podemos hablar del celo de Dios en un hombre como Pablo. O podemos hablar del amor restaurador de Juan. Cada uno de ellos tenía lo necesario con aquello que Dios quería ver en estas personas. Y no se trata nuevamente de exaltar las virtudes de ellos, sino tratar de entender qué fue lo que Dios observó en ellos que también podría ver en la iglesia bíblica Torre Fuerte para ser agentes de influencia de nuestro Señor. Y al pensar en estos personajes, puedo pensar en cuatro cualidades que van a ser características fundamentales y que pude ver en cada uno de estos personajes. Posiblemente usted encontrará más y podría enriquecer la lista de cualidades, pero hoy quisiera que analizáramos estas cuatro cualidades para que usted las recuerde y las pueda tener presente. Hablamos de que estas características deben de estar en la iglesia. Y nuevamente explicamos esto. La iglesia somos las personas. Usted, nosotros somos la iglesia. Si el día de mañana Torre Fuerte se congregase en otro lugar, Torre Fuerte es allá. Aquí solamente son las instalaciones. La iglesia somos tú y yo. Los agentes de influencia somos tú y yo, los que componemos la iglesia. Con esto en mente, hablemos de estas cuatro características. Dice la Escritura, para propósitos de recordarlo más fácilmente, dice la Escritura que nosotros construyamos nuestra casa sobre la... Eso, exactamente. Ustedes sí se lo saben. No como en los primeros servicios que ni pregunté. Construye tu casa sobre la roca. En otros contextos dice la Escritura que Jesús es la roca. Bueno, usemos este acróstico para recordar estas cuatro características de una iglesia de influencia. La primera, la R de una relación con Dios. Todos los personajes que veas, que sabes que han tenido un impacto en entornos espirituales, sin duda han tenido una relación íntima con Dios y por eso pudieron reconocer su llamado. Dice Juan capítulo 10, verso 27, Juan 10, 27, dice: mis ovejas oyen mi voz. Y más adelante dice: y me siguen. ¿Por qué es importante esto? Porque la relación
es aquella que permite identificar la voz de Dios y responder así a su llamado. Si no tenemos esta relación, difícilmente aquello que nos presente el Señor lo vamos a tomar de buena manera. Porque tal vez el Señor te va a llamar y tú vas a responder pensando que es algo anticuado, que es algo complicado, que es algo complejo, que es algo limitante, que es algo muy demandante. Y entonces vas a reaccionar de manera contraria. Pero si tú tienes una relación con Dios, sin duda vas a responder a su llamado. De otra manera, lo vas a rechazar. Cuando yo tengo una relación íntima con Dios, puedo entender que su dirección, todo lo que Él pide para nosotros, está completamente permeado de su amor, de buscar el máximo bien para nosotros. Algunos conocieron a Dios en una etapa muy específica, como por ejemplo Moisés o Pablo, que conocieron a Dios a partir de su llamado, pero fue tan íntimo el acercamiento, tan fuerte la relación, que a partir de ahí construyeron una relación cercana con Dios. Por esa relación, por esa intimidad que pudieron construir. Cuando yo entiendo la naturaleza de Dios y de su carácter, no tendré problemas en esta relación. Él tiene las respuestas que muchas veces tú y yo buscamos, pero en ocasiones no nos atrevemos a darle un voto de confianza, porque Él dice, suelta, y nosotros más nos aferramos. Porque Él nos dice, pierde, y cómo no, yo quiero ganar. Porque Él nos dice, hazlo como un cordero, y lo queremos hacer como un lobo. En muchos de los casos, los problemas que hoy mismo usted y yo estamos enfrentando son resultados de no tener esta relación íntima con Dios. Le pregunto a usted, ¿confiaría en alguien que no conoce? Por supuesto que no. Claro que no lo haría. Porque está intrínsecamente ligado el aspecto de conocerlo para desarrollar esa relación que da la confianza. Sin estos elementos jamás va a poder crecer la relación. Cuando yo no conozco al Señor, busco en otras alternativas donde pienso sí conozco o sí tengo esta relación. Se precisa tener una relación íntima con Dios, y cuando le conocemos le podemos confiar, y cuando confiamos seremos guiados por Él, y cuando somos guiados por Él seremos agentes de influencia en nuestro contexto. La relación, por lo tanto, es fundamental. Segundo elemento, la obediencia. Este segundo aspecto, la O de obediencia, no estoy hablando de siquiera si es fácil o difícil. Ni siquiera es un tema por considerar. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en una condición favorable, es muy fácil obedecer a Dios. El problema es en la adversidad. El problema es en los momentos complicados. Si tú has experimentado esto del Señor, vas a entender perfectamente lo que te digo. Hay ocasiones en las cuales Dios te muestra ciertas cosas a tu vida. Tú sabes ya lo que tienes que hacer. Estás convencido de la instrucción de Dios. Solo un pequeño detalle. No quieres hacerlo. No quieres hacerlo. Tú sabes lo que va a demandar, tú sabes lo que representa, nada más no quieres hacerlo. Porque lo ves muy fuerte, lo ves muy grande, lo ves muy demandante, lo ves muy tremendo, porque representa hacer sacrificios, porque representa perder relaciones, porque representa algo en tu vida. Y entonces dices, no, Señor. Sin embargo, tú sabes que también que ya no tienes alternativa, porque ya el Señor te acorraló. Esta sensación de Señor, tú ya me acorralaste y ya no tengo para dónde hacerme, la expresó en sus labios el profeta Jeremías. En Jeremías capítulo 20, verso 7, dice el profeta, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. ¡Wow!
Él está expresando prácticamente como ese joven que llega y enamora a la dama y la convence y queda presa la dama de todos los argumentos. Está envuelta en todo un discurso del hombre, está convencida, no tiene ya para dónde hacer, perdió toda posibilidad de defensa. Es lo que está usando Jeremías para ilustrar. Cuando Dios te coloca en una condición, te acorrala y ya no tienes para dónde hacerte. Y sé que Dios muchas veces te coloca en esas condiciones a ti. Acorralado por Dios, ya no sabes para dónde hacerte. Sin embargo, ahí es donde se espera la obediencia. Te invito a que voltees a tu alrededor. Ve la cara de las personas que están a tu alrededor. Piensa un poco en la naturaleza de Dios. Piensa en los animales, piensa en la creación misma, piensa en todos los efectos naturales que hay. Honestamente, ¿tú crees que a Dios le faltan ideas? Asumimos que no. Sin embargo, seguimos dándole nuestra opinión a Dios. No, yo sé lo que dice la palabra, pero yo creo que... Y como que Dios se levanta y diciendo, oh sí, estaba bien preocupado por tu opinión, y estoy siendo irónico, ¿no? Juego con los amigos y les digo, cuando no me interesa la opinión de alguien, le digo, mira mi importómetro, ¿no? Y así como que Dios, cuando yo le digo, oye Señor, ¿por qué no? Y se voltea a Dios y dice, mira mi importómetro, David. Porque en ocasiones el tema tiene que ver más con la obediencia a Dios, más que con el argumentar con Dios. Y a veces perdemos de vista esto. La obediencia es el resultado de la relación con Dios. Es creer que lo que Dios me pide es para mi total beneficio. Como dice Proverbios capítulo 3, verso 5, que muchos de ustedes conocen. Confía en Jehová de todo tu corazón y no confíes en tu propio entendimiento, en tu propia prudencia, dicen otras versiones, porque de ahí surge el desvío de nuestro corazón. Entonces encontramos dos cualidades para ser agentes de influencia. La primera, una relación con Dios. La segunda, la O de la obediencia. La tercera aspecto, la C de cualidades específicas. Porque tienes una relación, es que confías, y porque confías, obedeces. Y es entonces que tus cualidades brotan y se pueden poner en práctica. ¿Por qué eres como eres? ¿Por qué tienes los dones, las capacidades, los talentos, los recursos? ¿Por qué los tienes? Esto se responde específicamente a través de entender que eres parte del diseño del Maestro. Me encanta la analogía que usa Jesús para explicar lo que representa la iglesia. El que es mano, mano, el que es cuerpo, pie es pie. La mano no puede decir al pie, no te necesito. ¿Por qué? Porque funcionamos en una dinámica global donde cada uno desempeña su parte. En ocasiones he escuchado algunas ideas motivacionales que dicen, tú puedes llegar a ser lo que te propongas. Lo único que tienes que hacer es decidirte. Ay, se oye bien lindo, pero no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque este pensamiento positivista, este pensamiento de argumentación, está carente de fundamento. ¿Por qué está carente de fundamento? Porque no eres bueno para todo. Así de sencillo, no eres bueno para todo. Serás bueno para algunas cosas, tendrás capacidades muy específicas, tendrás talentos muy específicos. Esas cosas son las que te van a servir para que desarrolles aquellas cosas a las cuales Dios te ha llamado. Y no estoy tratando de poner en tu espalda una carga para decir, híjole, y si me equivoco en mi llamado, híjole, y si fracaso, y si no elijo bien, y si fallo, y si no entendí el talento por el cual Dios me había dado. No estoy tratando de ponerte esta carga, al contrario, te quiero liberar de eso. Pero ¿cómo te liberas? Cuando tú desarrollas tus cualidades a través de una constante investigación, una constante búsqueda. Porque Dios utilizó a las personas adecuadas en su contexto.
Por ejemplo, del rey David, dijo, Él me va a servir para que haga todo lo que yo quiero. Y por eso es conforme a mi corazón. Pero también de Pablo dijo, instrumento escogido me es este. Y cuando quiero darle una lección a Satanás, dijo, ¿quién? Creo que Job. A ver, ven, Job. Dios va a usar a la persona que tenga los elementos propios y concretos para su propósito. Es quien me sirve para. Considera que todo esto nos fue entregado para realizar específicamente la obra que necesitamos hacer. Te invito a reflexionar en estas cosas. Por ejemplo, si hablamos de cualidades, ¿cuáles son aquellas cualidades a las cuales yo podría hacer referencia u observar para poder ser un agente de influencia? Por ejemplo, capacidades. Estoy hablando de dones, de talentos, aquellas cosas que puedes y que has desarrollado. O podemos hablar de conocimiento, experiencia, información. O podemos hablar de capacitación, estudios, entrenamiento. O podemos hablar de contactos, relaciones que tienes. O podemos hablar de conducta, comportamiento elegido, consciente o inconscientemente. O podemos hablar de carácter, valores desarrollados del temperamento. Entonces encontramos que las cualidades desarrolladas en los agentes de influencia tienen que ver aquellas que hacen evidente sus capacidades, su conocimiento, su capacitación, sus contactos, su conducta, su carácter. Ahí es donde está la respuesta a aquellas cosas que muchas veces no encontramos dónde. Tengo 23 años en esta iglesia y durante estos 23 años he tenido el privilegio de participar en todos los ministerios. En todos los ministerios que ofrece la iglesia. Y algunos que hoy ni están disponibles, hemos estado sirviendo. ¿Por qué? Pues para que no me pongan a lavar los trastes en casa. Para huir de mi esposa. No. Sencillamente la razón de estar probando los ministerios es para identificar los talentos, los dones, las capacidades, dónde estás cómodo, dónde puedes, dónde ves una necesidad, dónde la puedes atender, cómo la puedes suplir, dónde se te facilita, dónde se te complica. He explicado esto en otras ocasiones. Me metí hasta un coro de alabanza porque yo valoro y disfruto lo que veo. Pero cuando me vi cantando dije, ok, mejor me dedico a otra cosa. El punto es que elijas aquello para lo cual puedes desarrollarte. Tus cualidades son exclusivas para este propósito. ¿No sabes? Perfecto. Empieza por conocer. Les digo a algunas personas, ve de chismoso, ve a espiar. Es que no sé si tengo talento con los niños. Es que no sé, me gustaría enseñar. Claro, hay procesos, hay requisitos, hay condiciones. Es que a mí me encanta cantar en la bañera, pero me encanta. A lo mejor tienes lo necesario, a lo mejor no. Pero ¿cómo vas a saberlo si no te das la oportunidad? ¿Cómo lo vas a intentar? A lo mejor tú tienes un llamado especial a lugares específicos, a necesidades específicas, a contextos especiales. Se vale. ¿Quieres ser un agente de influencia? Necesitas tener una relación con Dios. Necesitas obedecer su llamado. Necesitas tener cualidades específicas útiles en ese contexto. Y el cuarto elemento, la A de la roca. Tienes que tener una actitud adecuada. La actitud es una capacidad mucho más difícil de encontrar, porque conozco muchas personas que honestamente tienen muchísimas cualidades. La actitud, bueno, ya es otro tema. Como decimos, hay personas que son perfectas en la aptitud. La actitud es un problema. Es decir, tienen lo necesario para desarrollarse. La forma en la que lo hacen es lo que lo hace complicado.
La actitud es la forma en la que una persona comprende, percibe y responde a determinadas situaciones. Comprende, percibe y responde a determinadas situaciones. Por lo tanto, una buena actitud es fundamental. Y cuando estamos hablando de actitud, podemos pensar en los contextos. Por ejemplo, cuando todo está bien, pues la actitud no es tan significativa, porque honestamente tu entorno te protege. Todo está bien, todo está funcionando, todo está agradable. Hasta ciertas cosas que suceden pasan desapercibidas porque el contexto te engloba. El problema es cuando estás en otros contextos, cuando no está fácil el entorno, cuando es complicado, cuando lo único que tienes en esos contextos es tu propia actitud. No es lo mismo el hombre que estuvo como parte de los consejeros del rey a el hombre que estuvo en el foso de los leones. Era la misma persona. Su contexto cambia, pero la actitud es la misma. ¿Se da cuenta? No es lo mismo aquellos hombres que estaban predicando y en una tarde convencieron a 3,000 personas que aquellos hombres que fueron golpeados y encerrados en la cárcel. Curiosamente, cuando había 3,000 alababan a Dios y cuando estaban en la cárcel seguían cantando al Señor. No es lo mismo esas personas que tienen plenitud de recursos y dan gracias a Dios por todo, que aquellas personas que se desprenden, como dice la Escritura, aún más allá de sus fuerzas con tal de bendecir a otros. La necesidad es la misma, la persona es la misma, los contextos cambian, pero la actitud sigue siendo la parte fundamental. Cada uno de nosotros tenemos que desarrollar una actitud adecuada para lograr ser un agente de influencia. El detalle es que el Espíritu de Dios puede desarrollar esta actitud solo en personas dispuestas. Permítame ilustrar esto con un ejemplo. Voy a hacer una clasificación de 2 tipos de personas: las personas proactivas y las personas reactivas. Una persona proactiva es aquella persona que propone, que busca, que intenta, que no se queda quieto, que busca las soluciones. Una persona reactiva, como su nombre lo dice, reacciona, espera, se conforma y hasta critica. Proactivos, reactivos. ¿De dónde eres tú? Muy sencillo. Llegamos el domingo a la iglesia, bien bonitos, bien bañaditos todos y con cara de santos. Y ya llegaste a la iglesia. Ok, ya estás aquí. ¿Cuál va a ser tu actitud? ¿Proactiva o reactiva? Porque el proactivo va a saludar, va a buscar relacionarse, va a tener amistades, va a preguntar cómo estás. No te conoce, se presenta contigo. El reactivo se siente y dice: nadie me habló. Ni me senté a gusto en esa iglesia, bien fría. Uy, son bien elitistas. Ni me hablan. El proactivo sirve, busca generar. El reactivo busca que le sirvan, que lo atiendan. El proactivo da, ofrece, apoya. El reactivo espera, busca recibir, busca que le den. Y miren, no estoy haciendo una crítica gubernamental ni mucho menos, por favor, no es la intención, es propósito de ilustrar. A veces estamos pensando, como latinos, que la solución es el próximo gobierno. A ver cuánto me dan, a ver cuánto me ayudan, a ver cuánto me apoyan. Esa es una actitud clásica de pensamiento reactivo. Ay, ojalá ya aumente la pensión. Eso es pensamiento reactivo. El pensamiento proactivo busca, crea, soluciona, atiende. No se queda quieto. Intenta modificar. Es tan fácil como entenderlo. Vas entrando al estacionamiento
y vienen coches atrás, ¿buscas el mejor lugar para ti o prefieres cederlo? Ay, hermano. Porque algunos llegan al salón y se están peleando afuera. Y si es eso, ¿para qué viniste? Si esa era tu actitud. La persona proactiva busca restaurar la relación lastimada. No sé si tuve la culpa, no sé si la tuvo el otro, pero yo quiero restaurar la relación. ¿Qué hace el reactivo? Háblale la mano. Uy, te dio la espalda. Te voy a castigar con el látigo de mi desprecio, la ley del hielo. Para que veas lo que es estar sin mí, tenerme y perderme. Eso es pensamiento reactivo. Ahora yo te pregunto, ¿eres proactivo, eres reactivo? ¿Cuál es tu actitud? Evalúa tu actitud. Torrefuerte es un generador de agentes de influencia. ¿Qué cualidades requiere la iglesia bíblica Torrefuerte? Bueno, hablamos de 4. Una relación íntima con Dios, una obediencia a su dirección, una cualidad específica desarrollada y una actitud adecuada. Con estas 4 cualidades es entonces que Dios nos entrega la misión, nos entrega el llamado, ese llamado específico para cada uno de nosotros. Y conocemos el pasaje, Mateo capítulo 5, verso 13, dice así. Mateo capítulo 5, verso 13 dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre su luz delante de los hombres. Ser sal y ser luz. Este es el llamado que tenemos por parte de Dios. La referencia de la sal no es necesariamente al uso de dar sabor y de dar aspectos de gusto. También tiene que ver con aspectos de cuidado, de preservación. El ejemplo más claro que tenemos es aquellos que salan la cecina para que no se eche a perder. Por ejemplo, la carne, ¿no? El ejemplo de la luz es mucho más obvio. La analogía de la luz es aquella donde está alumbrando, donde puede ser de impacto a otros contextos. Este llamado es para aquellos que son pertenecientes al reino de Dios, lo que hoy conocemos como la iglesia de Dios. Tenemos un llamado para ser sal y luz. Y al decir iglesia, recuerden, nos estamos refiriendo a las personas. Torrefuerte. Tenemos un llamado de ser de parte de Dios, luz y sal. ¿Por qué? ¿Porque Dios no lo puede hacer sin nosotros? Por favor, no. Porque Él quiere darnos el privilegio de participar en lo que Él está haciendo. Él quiere ministrar, pero quiere hacerlo a través de ti. Él quiere usarte a ti, quiere que seas parte de aquello que Él está construyendo. Y por eso dice que fuimos capacitados por el Espíritu de Dios para ser sal y luz. Y dice así: y las puertas del Hades no podrán prevalecer contra la iglesia. ¡Wow! Y algunos de nosotros con miedo de, ay, ¿y si me enfermo y si me muero? Pues si te mueres te vas con el Señor ya. Dice que nosotros tenemos aún la potestad entregada por el Espíritu Santo para que eso no prevalezca delante de nosotros. Dice, tienes capacidad y la influencia espiritual de atar y desatar en el nombre de Jesús. Y sabemos que esto viene como un don de Dios y nos ha sido delegada esta tarea. Esto tiene que ver con el plan de redención de nuestro Dios. ¿Por qué existimos como iglesia? ¿Por qué existimos, Iglesia Bíblica Torrefuerte? Queremos ser sal y luz en nuestro entorno.
¿A través de cómo? Bueno, hablamos de 4 elementos fundamentales que podríamos considerar. Pero me gustaría terminar haciendo 2 exhortaciones a la iglesia el día de hoy. Exhortaciones muy concretas para nosotros el día de hoy. La primera, el hacer un señalamiento a otro tipo de personas. Personas que parecían tenerlo todo, pero que al final algo faltó y los dejaron fuera del propósito de Dios. Me queda claro que el Señor tiene esta premisa: otorga el privilegio. Tú lo desprecias, el Señor lo agarra y se lo lleva a otro. Privilegio otorgado, privilegio rechazado, privilegio delegado. ¿Estamos de acuerdo? La parábola de los talentos explica esto. ¿A quién le dio 10, 5 y 2? Una creo, ¿no? Y al que tuvo una la guardó y dijo, no le hiciste nada, dénselo al que tiene 10. Porque ahí sí es productivo. Entonces, ¿qué hacemos con esta persona que tenía un talento y que no hizo nada? Bueno, es esta persona que se le entregó algo y lo rechazó y no lo usó. Y a lo largo de la Escritura encontramos personas que en diferentes momentos tuvieron todo. Fueron puestos en lugares de eminencia, fueron colocados en condiciones especiales. Dios los colocó en esa condición y después sencillamente rechazaron el llamado. Así podemos pensar en hombres como Caín, que Dios directamente habló con él y le dijo: Caín, ten cuidado con lo que está en tu corazón, porque eso se puede enseñorear de ti. Y así vemos la historia. Y también vemos a un hombre como Elí, el sumo sacerdote del pueblo de Israel, que fue desechado por no tener cuidado de la administración a sus hijos y a su persona. Y ahí podemos encontrar a Saúl, al rey de Israel, al hombre que tenía todas las cualidades y que eventualmente quedó desechado. Y podemos hablar de Sansón, el hombre que fue nazareo de nacimiento, que tenía una relación íntima con Dios, que era un hombre muy fuerte, que era un hombre súper capaz, un hombre que tenía toda la influencia, y acabó siendo burlado y escarnecido por los filisteos porque pudieron más las faldas. Y así podemos encontrar un hombre como Judas, el hombre, el apóstol, que vivió con el Señor por 3 años en su ministerio y al final fue y se ahorcó. Hombres que estuvieron en lugares de preeminencia, que estuvieron en momentos específicos, en llamados concretos, a tener un llamado para ser una influencia importante en su contexto, pero que lo rechazaron. Y entonces, por eso Dios tuvo que levantar a un Sem, tuvo que levantar a un David, tuvo que levantar a libertadores, tuvo que levantar a otras personas, porque ellos rechazaron el llamado y entonces el Señor buscó a otros. ¿Qué vas a hacer tú con este llamado que Dios ha hecho a tu vida? Dios quiere que tú seas un agente de influencia en tu contexto, en tu entorno. Toda la iglesia bíblica Torre Fuerte tiene que ser un impacto no solo en Puebla, no solo en México, sino hasta lo último de la tierra. Dios te dio eso. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con eso? Segunda exhortación. Tal vez tú eres de las personas que piensa que estás sumamente limitado para lograr hacer eso para lo cual eres llamado. No me siento capaz de ser esa persona de influencia. Puede ser que la experiencia del pasado, puede ser que errores cometidos, puede ser que fracasos en la vida, puede ser que algunas cosas te hagan pensar que eres desechado o que eres indigno. Y puede ser que en algunas cosas haya algo de criterio de razón. Pero me gustaría contestarte con la palabra de Dios. Acompáñenme al último texto, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Dice el verso 3, Efesios 1:3. Bendito sea el Padre
de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Mucha teología en este pasaje. Déjame resumir lo que quiero enfocarme aquí. ¿Qué dice el pasaje? Que Dios me escogió. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué me escogió? Para que fuese santo y sin mancha delante de Él. ¿Y por qué lo hizo? Porque decidió hacerlo por el puro afecto de su voluntad. Me bendijo, me santificó y me adoptó. ¡Wow! Eso me dice algo. Que tal vez Dios cree más en mí de lo que a veces yo mismo creo en mí mismo. Dios ve algo que yo todavía no soy capaz de ver. Y por eso me ha llamado, y por eso cree en mí, y por eso me da hijos, y por eso me da familia, y por eso me da iglesia, y por eso me da ministerio, y por eso me da un entorno de influencia. Porque Él ve en mí algo que tal vez yo no veo. Siempre hablamos en términos psicológicos de autoestima, la imagen personal que yo tengo, el valor que tengo como persona. Y está bien, pero por encima de la autoestima está mi imagen o mi identidad espiritual. ¿Por qué? Porque la autoestima es lo que yo pienso acerca de mí mismo. ¿Estamos de acuerdo? Mi identidad espiritual es lo que Dios piensa acerca de mí. Ahora yo le pregunto, ¿qué es más importante? ¿Lo que yo pienso de mí o lo que Dios piensa de mí? Porque a veces vamos por la vida sosteniéndonos con lo que yo creo de mi persona, pero llega el Señor y me dice: yo creo que tú eres muchísimo más capaz de lo que puedes ser hoy. Y tienes elementos y referencias que te pueden hacer impactar en tu entorno. Porque yo quiero que tú seas un agente de influencia. Yo creo que tú tienes la capacidad y los elementos para impactar en tu entorno. Tú tienes los dones para ser un elemento que pueda desarrollar esa influencia en tu lugar. Yo te lo di, para eso te formé, para eso te desarrollé. Y cuando yo entiendo entonces mi identidad espiritual, que es muchísimo más que mi autoestima, entonces me comporto en lo que soy, un hijo de Dios que tiene un llamado especial para ser luz y sal en esta tierra. Por lo tanto, aquí cobra conciencia y cobra importancia el hecho de tener una relación de Dios, con Dios, el hecho de tener una obediencia hacia Él, el hecho de tener y desarrollar mis cualidades y el hecho de tener una actitud correcta, porque todo esto cobra sentido y tiene razón de ser a partir del llamado que tenemos cada uno de nosotros, porque Dios quiere usarte. Y quiere usarte de una manera majestuosa en el contexto y en las circunstancias en las cuales Él te ha colocado. Que Dios te use grandemente y muchas felicidades, iglesia. Oremos. Padre, gracias. Tú, Señor, nos has dado la oportunidad de ser la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Y para eso estamos, Señor, para eso somos, iglesia. Queremos ser luz y sal en donde tú nos pongas, Señor. Queremos ser esos agentes que transforman nuestro entorno. Queremos ser, Señor, las personas que responden al llamado y que actuamos en congruencia a aquello que tú quieres hacer para los propósitos espirituales, para tu plan perfecto, para tu plan de redención, Señor. Ayúdanos a ser parte de todo eso que tú estás haciendo, Padre, porque es para tu honra, es para tu gloria. Dios, Torrefuerte existe para ti, Señor. Permite que esta iglesia siga siendo y cumpliendo el propósito por el cual
fue creado para ti, Señor. Por siempre para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222 25 30 46 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. También visítanos en nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como IB Torrefuerte, en Instagram, Twitter y Telegram como Torrefuerte IB. Dios te bendiga.